Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Normalmente los paneles no empiezan antes de lo que dice la agenda, pero estamos perfecto. Importante, tenemos 55 minutos de conversación. Vamos a tratar de que ustedes puedan lanzar unas preguntas a nuestros panelistas, así que esperamos que el tiempo nos rinda. Y vamos a hablar de visión de gobierno en ciudades inteligentes. El título original es Visión de Gobierno en Ciudades Inteligentes, Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitantes. Hablaremos de tecnología, pero dado el perfil heterogéneo de nuestros panelistas, vamos a hablar un poquito con un enfoque de 5 capas de un gobierno inteligente. Ahí vamos a hablar de datos geoespaciales, de ciberseguridad y de otros ángulos de lo que hace que una ciudad o un territorio puedan llamarse o ir en camino a ser inteligentes. Entonces, creo que ya los presentaron, ¿cierto? Entonces me voy a saltar esa presentación o los presento. Perfecto, mil gracias. Muy bien, entonces vamos con la presentación de nuestros panelistas para que también vean esos perfiles que son tan diversos y que nos enriquecen la conversación. Entonces, aquí vamos, listo. Tenemos a Joseph Cortés. Es ingeniero catastral y geodesta, investigador especializado en teledetección, geomática y análisis territorial. Actualmente está vinculado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, donde trabaja en aplicaciones de monitoreo inteligente de teledetección y analítica geoespacial. Bienvenido, Joseph. Muy bien, Julián Camilo Ramírez es ingeniero civil, magíster en ingeniería civil con formación adicional en BIM Management y Project Management. Hoy es líder técnico de PMO BIM en Invías, con un papel destacado en las metodologías BIM en la infraestructura vial. Bienvenido, Julián. Muy bien, Rigoberto Alfonso Pérez es abogado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Gobierno. Actualmente es el director técnico de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar en el Ministerio de Trabajo, pero de forma muy interesante fue alcalde de Sogamoso y nos va a compartir un poquito su caso de éxito desde el lado de digital y de ciudad inteligente. Bienvenido, Rigoberto. Nelson Barrios es ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de la información y profesional de ciberseguridad. Actualmente es líder de operaciones del equipo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia, CONCERT. Bienvenido, Nelson. Y Jorge Mario Carrasco es estadístico, vamos a ver si lo digo bien, estadístico y científico de datos con más de 10 años de experiencia analítica y ciencia de datos aplicada. Trabaja en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como experto en analítica y desde donde aporta una mirada técnica al manejo de datos en defensa del Estado. Bienvenido, Jorge Mario, y bienvenidos ustedes a esta conversación. La idea con este panel es que se lleven también ideas prácticas, no solo las reflexiones, los casos de éxito, sino también algo que puedan llevarse a sus entidades o a sus territorios y aplicarlo. Entonces, ya con esta presentación, muchas veces estos debates de territorios inteligentes, de ciudades inteligentes, se quedan en lo tecnológico. Esta mañana en otro panel que tuvimos, teníamos clarísimo, dejamos muy claro, una cosa es transformación digital y otra cosa es digitalización. Una cosa es una ciudad, un territorio inteligente y otra cosa es una ciudad y un territorio con tecnología. Me gustaría que me compartieran un poquito para ustedes y muy brevemente, porque sabemos que somos muchos panelistas y muy poco tiempo, ¿cuál es la visión o el concepto que ustedes se han apropiado de territorio o de ciudad inteligente? Entonces arranquemos con Julián. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, agradecer el espacio y de pronto una primera conversación que tuvimos allá cuando llegamos al panel era que faltan como mujeres acá de pronto adelante, entonces pues todo mi equipo de trabajo son mujeres, entonces pues gracias por acompañarme el día de hoy y de verdad pues ojalá en la medida de lo posible pues más mujeres puedan sentarse pues acá adelante para participar de estos eventos. En cuanto al tema de gobierno inteligente, pues sí o sí tiene que utilizar tecnología y pues habilitadores tecnológicos, pero algo muy relevante y lo que nosotros pues generamos acá, creo que todos somos entidades públicas, es generarle valor a las comunidades, generar valor social.
Entonces, en la medida que utilicemos la tecnología, pero no generemos valor para las comunidades, pues digamos que no estamos innovando o no estamos cumpliendo con nuestra misionalidad que tenemos como entidades públicas. Entonces, en mi concepto y el resumen sería utilizar habilitadores tecnológicos para generarle valor social a las comunidades. Valor social, muy bien. Antes de darle la palabra a Joseph, dos aclaraciones. Clarísimo, esto muchas veces lo matonean a uno porque ya no es un panel, sino un manel, lo llaman despectivamente. Teníamos a Diana Arenas, que es una mujer TIC muy inspiradora, pero por razones de agenda tuvo que pasar a un panel de liderazgo femenino que va a moderar Sandra de Felipe, nuestra editora de Impacto TIC, y que tiene 7 mujeres, así que ellas se van a desquitar de este panel de 6 hombres, eso por un lado. Y segundo, me faltó presentarme, soy Mauricio Jaramillo Marín, director de Impacto TIC. Ahora sí, Joseph. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primera instancia, cuando se está hablando de un gobierno inteligente, tenemos que partir por decir justamente qué no debería de ser. Y qué no es, justamente se ha transitado, se ha tenido una visión de aquellas entidades del Estado que acaparan tecnologías, que adquieren muchas capacidades de software y hardware, que quedan como plataformas allí dispuestas, pero no tienen alguna retribución o algún valor significativo en la cadena como tal de manejo de información. Y el punto crítico ahí es que un gobierno inteligente es aquel que sí lograría reducir esa brecha respecto a los datos para la toma de decisiones. ¿Cómo se logra eso? Pues justamente se tiene que consolidar una información a partir de un dato que sea confiable, que sea interoperable, que permita justamente pues a las entidades gubernamentales llevar a cabo un flujo de dato, análisis, toma de decisión. Eso tiene que ser un gobierno inteligente, que reduzca justamente esa brecha y que adicionalmente pase o transite de un modelo estático a un modelo dinámico de datos. Perfecto, Joseph, gracias. Rigoberto. Bueno, para todas y para todos, buenas tardes. Yo creo que la inteligencia no está en la tecnología, la inteligencia está en las decisiones del gobierno. Creo que lo primero que debe pasar es que debe ser incluyente. Las ciudades inteligentes son excluyentes. Y yo siempre he dicho que su concepto es un error, porque son urbanas. Hablan del semáforo, hablan del alumbrado público, hablan de las cámaras inteligentes para la seguridad, pero no hablan del campo. Eso debería llamarse territorio rural, o territorio, más bien, para abordar los dos. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, del gobierno del cambio, faltan 12 millones de personas por conectarse en Colombia con Internet. Y de cada 10 niños, 5 tienen acceso a un computador. Así que tiene que ser incluyente, tiene que hablar también de la ruralidad, no solo del tema urbano. Creo además que debe haber un propósito cuando se habla de tecnología. ¿Sí? Si el tema de seguridad, pues cámaras para manejar la seguridad, pero eso tiene que mostrar un resultado. Lo que usted decía para mí es preciso. Si nosotros tenemos unas cámaras, pero no cruzamos eso con los datos de dónde se están presentando los hurtos, pues dejamos la cámara normalmente en donde más se presentan, pero los amigos de lo ajeno se mueven hacia donde y las cámaras siguen ahí. Entonces, si las decisiones, hay que tomar decisiones con base en datos y con base en esos datos hay que encontrar resultados. Y si no, no hay un gobierno inteligente. Es como es un resumen. Clarísimo. Gracias, Rigoberto. Ok, bueno, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Desde el equipo de respuesta a emergencias cibernéticas que manejamos, digamos que los incidentes de seguridad digital en Colombia,
Efectivamente el tema de gobierno inteligente, y me uno a las palabras de mi compañero de panel, efectivamente es modernización de la gestión pública. En esto digamos que lo que busca es que efectivamente a través del valor público que se genera a los ciudadanos se busque alternativas de solución que les permita a ellos facilitar de alguna manera su gestión ante la alcaldía, ante la entidad de gobierno, y que de alguna manera digamos que el trámite físico que en este momento se realiza, digamos que un ejemplo puntual es tener que llevar la cédula a 3 sitios, a 3 entidades diferentes, sabiendo que hay un tema de interoperabilidad que se puede implementar, que hay sistemas de información que permiten el intercambio de información. Entonces digamos que esto es lo que permite un gobierno inteligente, efectivamente poner a disposición la tecnología, los datos, y efectivamente para la toma de decisiones que nos permita, digamos que al Estado como tal, darle un servicio de calidad al ciudadano. Perfecto, Nelson. Jorge Mario. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conversar pues, con estas personas impresionantes. Pues básicamente, resumiendo, digamos, añadiéndome a lo que van diciendo mis compañeros, un gobierno inteligente no es el que tiene más tecnología, no es el que adquiere más cámaras, no es el que compra más fierros, por así decirlo, sino más bien el que acciona las decisiones con base en análisis de datos y con base en información. No nos sirve de nada tener repositorios de millones de datos si no hacemos acciones sobre esos datos. Entonces, en el caso de la defensa jurídica, pues la agencia tiene millones de procesos judiciales que ya han terminado. Entonces, pues la intención acá es que no se quede en lo histórico, como hemos perdido plata, el gobierno han perdido demandas, sino más bien poder tomar decisiones basadas en datos, basadas en evidencia, para que podamos mejorar, en este caso, por lo menos, el litigio estratégico. Perfecto, Jorge Mario. Ya con esta introducción nos vamos adentrando en el tema, pero me gustaría hacerle una pregunta muy puntual a Rigoberto. Esta mañana en el panel y en muchas conversaciones con líderes TIC de las entidades, como los que tenemos aquí presentes, hay un dolor, y es que muchas veces el jefe, llámese alcalde, gobernador, llámese director de la entidad, no entiende el mundo tecnológico o no le importa o lo ve como algo secundario. Y ahí mi mensaje para los líderes normalmente es: ejerzan el liderazgo también con sus jefes, edúquenlos. En el caso suyo, ¿cómo fue? Porque usted fue de los que no tuvieron tanto que empujarlo, sino que usted fue el que impulsó todo lo de Sogamoso rural inteligente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué recomendación hace usted a sus, en su momento, homólogos, a los alcaldes, a los que toman las decisiones para que realmente esto se acelere? Realmente era una protesta contra las ciudades inteligentes, porque no tienen en cuenta el campo. Entonces creamos algo que se llamó Territorio Rural Inteligente, sí, que nos llevó al encuentro mundial de ciudades inteligentes y al iberoamericano. Lo que nosotros hicimos fue primero diagnosticar. Encontramos que los sectores de Sogamoso más altos, Sogamoso es un municipio de segunda categoría, tiene 132.000 habitantes, pero hay una parte de nuestro municipio en la ruralidad que al año 2022 no tenía acceso a radio, a televisión, porque está en el páramo. Entonces Corpo Boyacá nos decía: no, pues el páramo no se puede tocar. Entonces nosotros, en esa preocupación por lograr llevar ese acceso a internet, hicimos un ejercicio en esas veredas para atravesar todo ese páramo, y nuevamente entró Corpo Boyacá y nos dijo: no puede cablear el páramo. Tuvimos que ubicar postes con paneles solares y antenas, y logramos atravesar y llegar a las veredas con el internet. Pero tenía que ser social para que la gente entrara, entonces con tarifas desde 20.000 pesos, con un operador local, ¿sí? Y pues bueno, muy bonito el internet, pero los niños, entonces en Sogamoso cada 12 niños tenían un computador en el campo. Nosotros logramos, gracias al apoyo del gobierno nacional, que cada niño en el campo tuviera un computador, pero tenía además que tener el internet, y logramos en todas las veredas ubicar internet. Y esa fue una parte que fue importante, pero sacamos 32 kilómetros de alumbrado público rural
Sí, conectamos veredas, un sector que se accidentaba mucho, al crucero 15 kilómetros, 4 a un centro poblado. A los jóvenes del grado 11 del sector rural, a cada uno se le entregó un computador, pero un computador. También capacitamos a sus docentes para que lográramos tener mejores resultados en la prueba de saber y lo conseguimos. Tenemos escuelas muy distantes que se iba la luz y a los 15 o 20 días iba la empresa de energía a nuevamente darle el servicio, entonces instalamos paneles solares. Llevamos nosotros al campo robótica, sí, compramos unos laboratorios. A los alcaldes que nos acompañan en un laboratorio de robótica para primaria cuesta $1 millón, es la voluntad. Pero eso para nosotros es una versión de una ciudad, de un territorio rural inteligente, y es que nuestra gente en el campo por fin tuvo radio, televisión, internet, los niños computadores, tenían su alumbrado público, también tienen robótica, y entonces ahí se cierra la brecha y hay igualdad. Ese es territorio rural inteligente. Muy bien, Rigoberto. Me adelanté un poquito de las otras preguntas y está fantástico porque vamos conociendo un poquito más, pero mi pregunta apunta, ¿usted tuvo un líder TIC que lo impulsó y lo motivó a esto? ¿O usted traía la idea porque ya era sensible a estos temas y la llevó a que sus líderes TIC la pusieran en acción? ¿Cómo fue eso? Bueno, tuve el antecedente de trabajar con el Ministerio TIC, sí, pero este es un llamado a muchos líderes en nuestro país que hacen un ejercicio de gobierno, ¿sí? Ahí, o sea, la ciudad inteligente lo que está creando es pobreza, porque se concentra en lo urbano y tiene abandonada la ruralidad, ¿sí? Y en la educación también hay que buscar igualdad, y usted la logra con tecnología. Nosotros llevamos 1 a 1 computadores, eso nos dio un reconocimiento, el gobierno nacional nos dio otros, también nos compraron otros, uno entrega la plata y ellos le compran un programa que tiene el Ministerio TIC. Y pues es aprovechar las oportunidades del gobierno, pero bueno, todo eso se trata desde que se hace un juicioso diagnóstico de cómo está. En la ruralidad, cada 12 niños tenían un computador, se iba a la clase y no lo alcanzaban ni a coger. Eso cambió sustancialmente, gracias a Dios. Muy bien, era un paréntesis porque es clave ese liderazgo TIC, desde el lado del líder, pero también de los gobernantes que entiendan la importancia no de la adopción tecnológica, sino de esa transformación digital y de ese gobierno inteligente. Jorge Mario, hablemos un poquito, el título habla de inteligencia artificial y otras tecnologías habilitantes. En su entidad y en las demás entidades de los panelistas, ¿qué tecnologías están realmente sacudiendo la forma de hacer las cosas, transformando la operación para que al final el ciudadano salga beneficiado? Vale, desde la Agencia de Defensa Jurídica, pues nuestros usuarios son las abogadas y abogados del Estado. Entonces, nosotros tratamos de transformar el litigio estratégico por medio de inteligencia artificial, usando modelos grandes de lenguaje y, por ejemplo, estamos haciendo prototipos para poder suministrar a los abogados asistentes de litigio que puedan, por ejemplo, proyectar una contestación de la demanda. Entonces, en ese caso puntual, por ejemplo, Mauricio, pues las entidades del Estado a veces pierden por el volumen de demandas y entonces, pues si bien nosotros no vamos, o sea, estos tipos de tecnología no razonan, pero sí pueden ayudar a esas labores que son manuales, que son rutinarias y que pues a través de inteligencia artificial generativa se pueda entregar un borrador a un abogado y que pueda él, a partir de esos datos o a partir de demandas similares, poder contestar una demanda en corto tiempo, que también es importante eso, ¿no? Que no solamente se transforme digamos, solamente por usar inteligencia, sino más bien se transforme los procesos internos de las entidades. Eso es básicamente. Jorge Mario, contrapregunta muy breve. Uno pensaría, no, se crea un GPT en ChatGPT, meten la información y ya, y cada abogado se defiende, o un Gemini o en Claude. Pero van ustedes más allá creando estándares, ¿cómo lo están haciendo para aprovechar todo el potencial, pero también reducir los riesgos de alucinación o de otras malas prácticas? Sí, entonces digamos acá lo que hacemos es el utilizar pues por medio de RAG
este Retrieval Augmented Generation lo que hacen es, pues venga, tráigame, por ejemplo, demandas que son similares, pues que tengan contenidos similares, que pueda entonces saber que fue favorable para el Estado y pues digamos como tenemos tipificado los procesos se puede de pronto a través de ese sistema evitar la alucinación y de esa manera poder proyectar una demanda adecuada o una contestación. Obviamente esto nunca va a reemplazar al humano y creo que eso es lo más importante, poner todos los mensajes de alerta, decir pues esto es solamente una ayuda para usted, revíselo, ojo, verifique. Hay sentencias de las altas cortes que han castigado a abogados que han usado mal la inteligencia artificial. Entonces, pues también tener de presente que esto puede alucinar, así usted lo tenga controlado, puede alucinar. Y entonces, si uno sabe que es el error, pues el abogado tiene que centrar a ser el experto verificador de que esta información esté bien. Perfecto, Jorge Mario. Gracias por compartir esa experiencia de inteligencia artificial generativa en la agencia Nelson. En Concert, ¿qué tecnología, ya sea inteligencia artificial u otra tecnología, les está impactando en la operación, les está ayudando a ser más eficientes o a transformar procesos y al final a beneficiar a los ciudadanos? Ok, listo. Digamos que para el tema de gestión de incidentes y algo importante es la inteligencia de amenazas o la casa de amenazas. Efectivamente la inteligencia artificial nos provee esa herramienta, ¿sí?, para hacerlo de una manera automatizada, porque aquí es donde efectivamente entra el volumen de información que se tiene que analizar en tiempo real. Entonces digamos que esos modelos de inteligencia artificial nos permiten de alguna manera establecer un panorama de amenazas, un modelado de amenazas y más allá de unas consultas de manera casi que en tiempo real sobre una situación específica que nos permitan de alguna manera generar una toma de decisión oportuna, generar un alertamiento de manera puntual a las entidades de gobierno y privados en Colombia para que ajusten su postura de seguridad. Adicional, pues todas las herramientas en este momento de ciberseguridad o seguridad digital pues tienen un componente de inteligencia artificial que les permite a ellos, digamos, que generar o más bien identificar comportamientos, anomalías que al ojo humano es difícil de identificar. Entonces, por eso para nosotros la inteligencia artificial nos da como ese motor, como esa ayuda que nos permite identificar amenazas, ¿sí?, para ajustar y evitar incidentes en las entidades de gobierno y privados en Colombia. Perfecto, Nelson. Rigoberto, aquí no vamos a hablar de eso, sino hoy en el Ministerio de Trabajo. Muy bien. Yo quiero aprovechar este espacio para contarles algo y tiene que ver con la reforma laboral. Y usted se venga, pero ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial con la reforma laboral? Pues que va a pasar algo en el tiempo, y es que la inteligencia artificial, los software, pueden dejar a mucha gente sin trabajo. Entonces, en la reforma laboral quedó prevista una norma que establece que se tiene que hacer la política pública que permita que el Estado esté preparado para esa llegada. Se llama política pública de automatización, ¿sí? Y es que hay cosas que van a terminar pasando y si el Estado no se prepara, sencillamente se van a perder empleos. Esa es una tarea que tenemos nosotros que hacer desde el Ministerio de Trabajo. Entonces es como en los próximos 12 años se identifican cuáles son las entidades, cuáles son los empleos en lo privado que se pueden estar perdiendo y cómo usted lleva a que la gente entienda la importancia de capacitarse, ellos y las entidades capacitarlos para que ese momento no llegue y no pierdan su empleo, ¿sí? Es decir, está muy bien lo que estamos hablando de tecnología, pero desde la Dirección de Empleo, que es al frente de la que yo estoy, el ministro Antonio Sanguino ha dicho, pongámonos en los próximos 15 años, porque esto que esté arrancando, cuando arranque va a ser imparable. Y si nadie está preparado, sencillamente se quedó y sencillamente tienen que sacarlo de su empleo. Así que ese es un llamado de atención a los públicos y a los privados. Y es que tenemos que prever cómo vamos formando a la gente que tenemos ahí, para que a la tecnología no hay que frenarla, a la tecnología hay que controlarla para que no se pierdan empleos y para que realmente se convierta en una oportunidad y que nadie del equipo se quede, sino que todos lo saquen adelante.
Perfecto, y aunque seamos optimistas con que se van a crear muchos empleos, tenemos que estar conscientes de los riesgos y prepararnos, formarnos y ser sensibles a todos los cambios que vienen. Muchas gracias. Joseph, ahí usted se va a divertir con esta respuesta, me imagino. De acuerdo, mira, acá hay algo crítico y el tema es que justamente con la llegada de la inteligencia artificial uno tiene que tener dos cosas claves para poder utilizarla de una forma asertiva. Lo primero es justamente entender cuál es el problema y delimitarlo de una forma apropiada. Si uno no delimita el problema, ingresa basura al modelo. Y la primera repercute en la segunda, que es la calidad de la información con la que yo estoy alimentando esos modelos. En efecto, ha ocurrido justamente pues, en el Instituto Geográfico, nosotros tenemos líneas estratégicas en la Dirección de Investigación y Prospectiva y trabajamos todos estos temas, particularmente en el 2024-2025 y ahorita 2026 tenemos una línea estratégica de modelos digitales n-dimensionales, justamente transitando en lo que podría llegar a ser una Smart Cities, un Digital Twin, la integración de un modelo digital con Internet de las Cosas, sensórica, etc. Pero no ha sido una tarea sencilla. ¿Por qué? Justamente la inteligencia artificial, como lo arrancaba diciendo, tiene que delimitar muy bien el problema. Y una de las primeras delimitaciones de dicho problema es que Colombia no tiene una especificación técnica para manejar estos modelos, en responsabilidad justamente de entidades del Estado que manejan como correspondencia todo el tema de modelos digitales. Y la vinculación o gobernanza de los datos respecto a cómo se integra el Internet de las Cosas en esos modelos. Entonces, de ello que hemos avanzado, tenemos modelos de inteligencia artificial para detección de cubiertas, detección de materiales, procesamiento digital de imágenes avanzado para que desde el satélite logremos identificar cambios urbanos, crecimiento poblacional, tenemos detección automática de cuerpos de agua, detección de construcciones, y esto se ha propulsado muchísimo con la llegada de la inteligencia artificial. Sin embargo, y reitero, si basura ingresa al modelo, basura sale. Y toca ser muy cautos desde, pues, justamente cada una de las entidades, cómo se modela ese manejo de datos desde el ingreso hasta la gobernanza y disponibilización del mismo. Joseph, pregunta breve, ¿cómo es esa interacción del instituto con las ciudades? Por ejemplo, Bogotá está trabajando en Gemelo Digital, otras ciudades, otros territorios están trabajando en esto. Ahí el instituto ayuda, compite, entre comillas, ¿cómo funciona? Bueno, se tienen varios referentes históricos, inclusive dentro de territorios inteligentes, como lo mencionaba nuestro colega. Existió un plan donde la Unidad Administrativa Especial de Catastro tuvo un proyecto de gemelo digital cerca del 2020 y lo que se tiene es una articulación. Desde el instituto lo que se busca es llevar a cabo como responsable, como entidad nacional, de justamente salvaguardar la parte técnica, dar la directriz de cuál es esa especificación técnica de cumplimiento, es decir, que cuando ocurran este tipo de procesos, los habilitadores del proceso catastral y demás lleguen con información, puedan decir, sí, estoy cumpliendo porque existe una normativa que me delimita que el grado de precisión del dato es de 3 a 5 metros en altura, por ejemplo. O que por el contrario, el modelo de datos debe estar en un modelo de administración de tierras llamado LADM-COL, por ejemplo. Entonces, la labor del Instituto Geográfico en este escenario es articularse a las estrategias ya como tal que vienen adelantando diferentes actores, pero en cabeza de él está justamente pues, brindar esta herramienta de especificación. Perfecto, Josep. Julián. Bueno, yo primero quiero contarles que de la dependencia de la cual vengo trabajando es PMOBIM, es una oficina de gerencia de proyectos, y yo más que una tecnología, digamos que siguiendo la línea de generar valor y de mejorar la forma en que hacemos los proyectos, digamos que el objetivo que tenemos dentro de una oficina de gerencia de proyectos, valga la redundancia, es implementar buenas prácticas para mejorar la forma en que hacemos proyectos de construcción. Entonces digamos que un problema que hemos tenido en los proyectos que desarrollamos es que generalmente las especialidades
capacidades no, digamos que no se integran tanto entre sí dentro del proceso de ejecución de proyectos. Entonces nosotros llegamos a, más que una tecnología, una metodología de trabajo que es BIM, que es justamente fomentar ese trabajo colaborativo entre las diferentes especialidades. Entonces digamos que dentro del ciclo de vida del proyecto nosotros tenemos varias tecnologías habilitantes, tanto pues empezando por ejemplo desde el tema topográfico, uso de levantamientos de drones que permitan pues yo conocer realmente las condiciones existentes que tengo para iniciar mi proyecto de construcción. Ya una vez estoy en fase de ejecución, que las especialidades pues se vayan hablando y llegar a coordinar justamente estas problemáticas para, por ejemplo, un tema que suele suceder mucho, tema por ejemplo de acueducto, que de pronto no haya un cruce cuando ya esté entrando en ejecución y que pueda identificar esas problemáticas antes de entrar a fase de ejecución, y ya finalmente con temas, por ejemplo, si uno alimenta pues esos modelos de datos y si realmente representan lo que está pasando pues actualmente en el campo, puedo alimentar esos modelos y al final me permiten desarrollar pues muchos más proyectos de inversión. Entonces, más allá pues de una tecnología, es de verdad uno tener un objetivo muy claro de qué es lo que quiere lograr, en nuestro caso hacer mejores proyectos y utilizar diferentes tecnologías habilitantes que nos faciliten lograr ese objetivo pues que tenemos de generación de valor. Perfecto, Julián. Vamos con unas preguntas más puntuales y ya más personales o más personalizadas. Y entonces sigamos. Cuando uno habla ya de BIM y de todo esto, como usted lo decía, ya no es digitalizar y meter tecnología, sino cambiar la forma como funcionan las cosas. ¿Qué tanto está hoy impactando en Invías y de lo que usted ha visto en otras entidades esta forma de hacer evolucionar los procesos y los proyectos? Bueno, entonces esto comenzó hace más o menos unos 4 años. Digamos que el ejemplo en proyectos inmobiliarios pues era un referente al tema de la implementación de BIM, y cuando empezamos digamos con el objetivo justamente de implementar estas tecnologías en infraestructura de transporte, pues la primera problemática a la que nos enfrentamos fue bueno, y cómo nosotros empezamos a trabajar o integrar esto dentro de proyectos de infraestructura de transporte. Entonces digamos que en un principio arrancamos con proyectos piloto. Creo que pues esa es como la base para empezar a ver qué beneficios o cómo empezar pues a trabajar esto dentro de algunos proyectos. Ya con base en esos proyectos piloto pues vimos la necesidad pues entre todas las entidades del sector de alinearlos y empezar a generar pues unos estándares mínimos para la implementación de la metodología en el sector. Digamos que todavía trabajamos dentro de una mesa que se llama Mesa de Articulación Interinstitucional BIM, y ya a partir de ello pues se han desarrollado las capacidades técnicas de los diferentes equipos de trabajo, pues no solamente de pronto de las entidades de gobierno nacional, sino como también esto era un tema nuevo, capacitación inclusive de nuestros consultores, contratistas, interventores, pues para que todos tuviéramos la misma línea de generar pues mejores proyectos con base en este tema de digitalización. Entonces ahí muy relevante, yo creo que el mensaje también es que no nos dé miedo pues digamos que integrar estas tecnologías cuando ejecutamos nuestros proyectos, pero que sí es muy importante integrarnos con otras entidades para desarrollar de pronto esos estándares mínimos y lograr pues ya casos de éxito tanto a nivel nacional como pues hay muchas entidades públicas. En nuestro caso pues tenemos varios proyectos también, pero sí pues de una forma muy armonizada entre todas las entidades del sector, y nuevamente pues con un objetivo claro más allá del uso de tecnología, sino que realmente pues esto permita generar valor a la comunidad. Impactar socialmente. Perfecto, Julián. Joseph, cuando hablamos de teledetección, tecnologías geoespaciales, nosotros hemos estado cubriendo en Impacto TIC eventos y son muy de nicho, porque se cree que es algo lejano para especialistas, y sí, pero impacta. ¿Qué tanto se está aprovechando esta clase de tecnologías, lo que hace el instituto? Y cuando hablamos de territorios inteligentes, pues todos deberían tenerlo en cuenta. ¿Están teniendo en cuenta lo geoespacial para los proyectos de ciudades y territorios inteligentes? ¿Cómo vamos en ese terreno? Bueno, es una pregunta con muchos matices, porque casi que se traslada a las entidades territoriales o a quienes manejan la información del instituto para los procesos que ellos ejecutan en su día a día. Y el punto está en que justamente pues desde el instituto se ha logrado vincular algunas herramientas que le permitan justamente a las entidades territoriales, justamente a los municipios, a otras entidades del Estado, contar con información para esa toma de decisiones. Precisamente, como lo mencionaba ahorita en la otra intervención, este tránsito hacia la innovación
tiene que ratificar sí o sí pasar de un modelo estático a un modelo dinámico. Y es lograr llevar ese dato a esas zonas lejanas, como lo mencionaban los otros colegas también. Por lo menos el Instituto Geográfico hace 2 años lanzó lo que se consolidó como el Observatorio de la Tierra y del Territorio, que logró vincular a más de 70 entidades del Estado y disponibilizarles imágenes satelitales de cadencia casi que diaria e imágenes de alta resolución para los procesos que ellos tienen en su día a día en ejecución. ¿Qué permite esta tecnología? Pues justamente que un alcalde pueda ingresar, que una entidad territorial, una corporación puedan ingresar, revisar la información satelital y validar, por ejemplo, un incidente climático como lo que pasó en Córdoba a inicios de este año. Y eso queda como resultado que si bien el instituto disponibiliza la información, quienes son los llamados a utilizarla, pues justamente son aquellas entidades. Se tienen muchas líneas de trabajo donde esta tecnología geoespacial ha impactado fuertemente, pero en esencia es eso, disponibilizar los datos, Colombian Mapas, Observatorio de la Tierra y del Territorio y utilizar esa información. Perfecto, Joseph. Rigoberto, regresemos a la experiencia de Sogamoso, tan interesante. Hay algo que no estoy del todo de acuerdo y es cuando dice las ciudades inteligentes es malo porque olvidan los territorios rurales. Yo creo que un concepto correcto de ciudad inteligente abarca lo rural. En Bogotá, por ejemplo, la ruralidad es inmensa y se ignora eso. Pero más allá de eso, esa experiencia de Sogamoso, territorio digital, rural, ¿qué lecciones compartibles con nuestro público y con otros líderes quedaron en cuanto a apropiación digital, conectividad, brechas digitales, brechas sociales, que aprendió y que podrá aplicar en el futuro? Yo termino el gobierno y gracias a esa experiencia el señor ministro Mauricio Liscano de las TIC me lleva al gobierno nacional, a ese ministerio, para nosotros por el país contarle a los alcaldes y a los gobernadores justamente esta experiencia. Lo primero es que probamos es que no se necesita a Claro ni a Movistar para llevar internet a la zona rural. Nosotros lo hicimos con un operador pequeño que ahí subamos. ¿Sí? Los locales y los comunitarios hacen un... Y le dije, hagamos un ejercicio porque no era sencillo atravesar el páramo. Fueron 40 kilómetros para poder nosotros lograr llegar hasta el páramo de Cisconcí, en donde inclusive el páramo de Cisconcí tiene una laguna. Ahí hicimos nosotros un sendero turístico y la meta era dejar ahí una zona Wi-Fi y lo logramos, ¿sí? Pero creo que es la primera lección. Hay que creer en los nuestros, que son empresas pequeñas, hay que generarles oportunidades, ¿sí? Para que también ellos expandan sus redes y beneficien a la ruralidad, ¿sí? Así que esa es la inicial. Las grandes se concentran en lo urbano, hay que darle una oportunidad a las pequeñas con la ruralidad. Creo que es la primera lección. La segunda es que usted puede entregar computadores, usted puede entregar paneles solares, como lo hicimos, pero el éxito de una política pública está en el acompañamiento, ¿sí? Es decir, nosotros nos fuimos atrás de los jóvenes buscando el resultado para mejorar las pruebas de saber y gracias a Dios lo logramos. Pero también la competencia mejora la calidad. Entonces hicimos concursos de robótica y llevamos a los niños a hacer un intercambio con la UPTC. Entonces la UPTC tiene su concurso de robótica y los niños de la ruralidad iban al concurso de los estudiantes universitarios en ese intercambio que también nos acompañó el Ministerio TIC. Y es el tema de, vuelvo y repito, la competencia mejora la calidad. Si usted pone a los niños al lado de los universitarios, eso ya genera algo. Pero si usted los pone a los niños en las escuelas rurales, incluso en las urbanas, a competir, eso también mejora la competencia. Pero al final lo que debe quedar es que hay que hacerle seguimiento a lo que se plantea y hay que esperar y hay que seguir para encontrar como ese resultado. Y es lo propio pasa en el tema del alumbrado público rural. El sitio más accidente de Sogamoso es la llegada de la vía al llano, justamente que son 15 kilómetros por la cantidad de curvas. Se redujo la accidentalidad por el alumbrado público y va a esa parte rural, pero además se logra algo.
eran 15 kilómetros, pero hasta el 2.5 iba el alumbrado público y hasta ahí iban las viviendas. Con los otros 12.5 kilómetros se genera un polo de desarrollo, pero a los 12.5 kilómetros les dejamos 8 transformadores para que la gente se conectara en la ruralidad en los laterales. No sé si me hagan entender, los ramales se llama. ¿Sí? Entonces es como dejar trazado en el tiempo que haya un desarrollo, lo que también quisimos. Claro, no solo solucionar el momento, sino pensando en el futuro. Perfecto. Mil gracias. Nelson, estamos hablando de tecnologías, inteligencia artificial, conectividad, y claro, cuando el Estado se digitaliza, cuando un territorio se digitaliza, los beneficios son gigantes, pero también las vulnerabilidades se potencian, y en el mundo digital mucho más. ¿Qué tan incluida o qué tan pertinente está siendo el tema de ciberseguridad en lo que está haciendo el gobierno en su transformación? ¿Ustedes lo ven que es transversal? ¿Ya los líderes territoriales, los líderes TIC lo saben, o ustedes todavía tienen que seguir como hace unos años que sé que pasaba, pedaleando y diciéndoles metan en ese proyecto ciberseguridad? Ok. Varias cosas aquí para apoyar de pronto un tema de lo que veníamos hablando. El Gobierno Nacional tiene el PNID, el Plan Nacional de Infraestructura de Datos. Entonces digamos que aquí es la apuesta del Gobierno para, digamos que estandarizar cómo las entidades del Estado recolectan, comparten y usan los datos para la toma de decisiones y la generación de política pública. Realmente está ahí. Hay otro documento que está, es el COMPES de IA, el 4144, que también es un documento que de pronto es de referencia para que lo revisen ustedes dentro de sus entidades, y efectivamente pues eso va a permitir cómo vamos a compartir información, cómo la vamos a llevar, por qué mecanismo, vamos a generar algún tema de interoperabilidad, cómo lo vamos a hacer para que lo tengan a radar. Listo, frente al tema de vulnerabilidades, efectivamente es una de las características en este momento más relevantes y que viene amenazando a las entidades de gobierno del Estado. Nosotros, no sé si de pronto ustedes han escuchado los últimos eventos de seguridad digital que ha pasado con varias entidades, entre ellas la DIAN, Cancillería y demás. Efectivamente lo que estamos viendo es que las entidades de gobierno, inclusive los privados, el tema de las vulnerabilidades no están dentro de su radar. Eso significa que para el tema de ciberseguridad o seguridad digital, para los alcaldes no está contemplado. Nosotros desde lo que estamos haciendo desde el equipo Colser, nosotros llegamos a los enlaces TIC. Sí, efectivamente, ellos posiblemente nos entienden, conocen, hay unas políticas de gobierno digital que tienen que implementar, hay un modelo de seguridad, de privacidad de la información, y hay una política de seguridad digital que es a través de un COMPES 3854, pero nosotros llegamos hasta el técnico. En este momento, digamos que lo que estamos haciendo es buscar una estrategia efectivamente para llegar al alcalde, para que el alcalde entienda que los proyectos que generen tienen que ir inmersos o transversales del componente de seguridad. Esto es como el sistema inmunológico, tiene que ir desde el origen hasta el final. Si el componente de ciberseguridad no se contempla en todas las fases de proyectos de transformación digital, ciudades digitales y demás, pues digamos que posiblemente se pueda dar, pero al final el riesgo y la vulnerabilidad que esto pueda generar también influye bastante. Adicional, digamos que esto se puede convertir en una infraestructura crítica cibernética nacional que obedece a una protección diferente, a una identificación diferente, y digamos que ahí hay un tema de políticas que se está desarrollando. Yo aquí aprovecho de una vez el papayazo y doy mi aviso parroquial. Entonces nosotros desde Colser estamos haciendo también la identificación de infraestructura crítica cibernética nacional y servicios esenciales. Estamos en ese proyecto, entonces ya llevamos más o menos 106 infraestructuras identificadas, 46 servicios esenciales. Entonces la idea es hacerlo no solamente con entidades de gobierno, sino hacerlo también con operadores, con privados que operan infraestructura crítica cibernética. Entonces aquí es importante dentro de que sus proyectos tienen que identificar cuál es la infraestructura crítica o el servicio esencial que necesita para esto. Tomaba el ejemplo ahorita del exalcalde, es, listo, yo le voy a llevar luz, pero yo tengo en cuenta mi planta eléctrica, cómo la voy a proteger, realmente voy a garantizar mi continuidad de la operación en el tiempo. Es eso. Nelson, solo para aterrizar, cuando habla de infraestructura crítica cibernética, ¿de qué hablamos? Porque muchas veces cuando hablamos de seguridad digital o ciberseguridad, ya hablamos de otra clase de infraestructuras que son las represas, los acueductos, las grandes plantas, etcétera. En este caso, cuando hablamos de infraestructura crítica
cibernética, ¿de qué hablamos? Listo, hablamos de varios conceptos y de pronto voy a hacer un resumen pequeñito. Nosotros, digamos, con las entidades de gobierno, los privados hacen algo que se llama identificación de activos de información. Eso es el inventario. Exacto, todo el inventario lo que tenga, activos de información. Después de una clasificación y una gestión de riesgos, yo identifico cuál es mi infraestructura crítica de mi entidad. Por ejemplo, para mí podría ser mi gestor documental mi infraestructura crítica. Si eso falla, mi entidad para. ¿Listo? Después sigue una infraestructura crítica cibernética nacional. Entonces, ¿qué es una infraestructura crítica nacional? Es aquella sistema de información que ofrece servicios a otros sectores del Estado. Pongo el ejemplo de la DIAN. La DIAN, a través del sistema MUISCA, digamos que ofrece servicios para privados, para personas naturales, y si eso se cae, no se recolecta. Afecta la economía, ¿sí?, del país, afecta a otro sector, el sector, no sé, el transporte no se puede generar, el sistema de Hacienda tampoco se puede mover. Entonces, digamos que ahí, digamos que se identifica una infraestructura crítica cibernética nacional, y digamos que la connotación que tiene es que paraliza el país, paraliza la economía, paraliza el normal funcionamiento de las entidades de gobierno. Y adicional, pues esto nos permite también identificar algo que se llaman servicios esenciales. Los servicios esenciales son los que de alguna manera suplen los derechos fundamentales de las personas. Entonces, digamos que el servicio de agua, salud y demás. Entonces, también identificamos servicios esenciales adicionales a los que tienen. Hay otro componente que mencionas que es muy importante, es la infraestructura crítica estratégica, que es los acueductos, que es ya más orientado a lo físico, pero digamos que ahí pues eso hay otra entidad que se encarga de hacerlo, que es a través del Ministerio de Defensa, pero nosotros como Colser vamos a identificar infraestructura crítica cibernética nacional y servicios esenciales. Perfecto, clarísimo. Me surgen como 20 preguntas apasionantes del tema, pero ya tendremos oportunidad. Jorge Mario, usted nos contaba cómo con inteligencia artificial generativa los abogados y la defensa jurídica del Estado se está fortaleciendo. Uno cuando oye noticias del sector judicial, muchas veces la noticia es que tal delincuente salió libre porque vencieron los términos. Y uno dice, bueno, sí, pobres fiscales, pobres jueces, porque no les alcanza el tiempo. Dos preguntas. ¿Esto que ustedes están haciendo es replicable? ¿El Consejo Nacional de la Judicatura y las otras autoridades que tienen que ver con este mundo de abogados están avanzando en ese mismo sentido? Y segundo, ¿cuánto se puede ahorrar o cómo se puede calcular lo que se ahorra Colombia con esta nueva productividad y esta nueva calidad de servicios, si lo pudiéramos llamar así? Listo. Frente a la primera pregunta, y pues también digamos en línea a los estándares, es muy importante hablar de la interoperabilidad. En el sector justicia, ¿qué pasa? Pues entonces, digamos, hay diferentes ramas judiciales. Entonces está la penal, la que tú mencionabas, está la civil, la laboral, y cada uno pues tiene una corte o una alta corte. Entonces yo creo que acá el problema es de lenguaje común, de intercambio, ¿sí? O sea, ponernos de acuerdo de cómo se va a llamar una actuación judicial. Entonces, eso permitiría que la toma de decisiones en la justicia fuera un poco más rápida, dando a lo que va. Entonces, si bien de pronto son accionables pequeños, como lo explicaba el exalcalde, pues digamos, uno puede accionar pequeño haciendo, digamos, el Wi-Fi en determinada zona rural. Acá en la justicia nos falta ese detalle para que esto sea más fácil, ¿sí? Entonces, un ejemplo, un juzgado laboral puede poner en su sistema sentencia de primera instancia y lo pone así completo, sentencia de primera instancia. Otro juzgado civil en otro despacho pone sentencia y primera. Y entonces cuando uno en la agencia va a recolectar esa información comienza a sufrir porque entonces tiene que estandarizarla, tiene que procesarla. Entonces, si bien nosotros lo que hacemos con el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa es tratar de estandarizar eso para que, ahora bien, todas las entidades nacionales agreguen la información de una manera estándar y ahora que se sumen las territoriales también, que es como acá para invitar a todos a que conozcan el sistema ICOGI, la agencia también es una agencia que no se conoce, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas de estandarizar la información y de interoperabilidad es lo que falta para contestar la primera pregunta, ¿sí? Una vez uno tenga así el estándar y uno pueda intercambiar datos más rápidamente, que digamos se cree el expediente único del sector justicia, ¿sí? Que eso es otro proyecto que está ahí, sí podemos hablar de inteligencia artificial. Entonces, aunque la estrategia es replicable, nos falta mucho como país para poder llegar a ese punto.
Eso frente a la primera pregunta. Y la segunda, ¿me recuerdas? ¿Cuánto se va a ahorrar Colombia o se está ahorrando? Si hay una proyección de qué beneficio para el país va a representar esa productividad y esa calidad de los resultados de la agencia. Listo. Digamos que el proyecto pues tiene que medir cuánto tiempo transcurre hasta la contestación de la demanda y tratar de minimizar el porcentaje de demandas no contestadas. Ese es como el indicador clave de este proyecto. Pero para hablar de ahorros, lo que uno hace en la agencia es proyectar cuánto era el valor esperado de la demanda y restarle el valor de la condena para saber más o menos cuánto se ahorró. Digamos, en este contexto la agencia ha ahorrado mucho dinero porque intervienen los procesos más grandes y más cuantiosos, pero pues ese ya es un detalle muy como el 1 a 1 de la defensa jurídica técnica, ¿sí? Pero digamos que ese es el indicador clave que queremos atacar, el porcentaje de demandas que se contestan en oportunidad. Perfecto, Jorge Mario. El tiempo apremia, así que los invito a que hagan un último mensaje para nuestro público, líderes TIC de territoriales, de entidades, ya si quieren compartir una lección, un aprendizaje o una reflexión para que de lo que ustedes han aprendido y de lo que han aplicado en sus entidades, para que otros puedan ahorrarse un poquito de tiempo con ese aprendizaje. Entonces, vamos con Joseph primero. Bueno, algo muy tajante y crítico. Tenemos que transformarnos en un gobierno inteligente, como arrancamos justamente este panel. No nos sirve de nada que al interior de nuestras entidades, al interior de nuestros proyectos, acaparemos tecnologías, tengamos plataformas, tengamos dashboards, Power BI, visualizadores, si eso está desarticulado de algo que de fondo nutra, interoperabilice y disponga a la comunidad de información. La reflexión sería, deberíamos transitar justamente a estos sistemas operables desde cualquier entorno, desde cualquier territorio, que se pueda llevar a cualquier comunidad y que sea una co-construcción de conocimiento entre las entidades del Estado, el privado y las comunidades. Porque pues como un actor independiente o como solamente Estado, solo privado o solo comunidades, no va a ser posible esta co-construcción de una ciudad inteligente, un Smart City, un Digital Twin o lo que queramos ver hacia inteligencia artificial aplicada al territorio. Justamente porque tiene que ser algo colaborativo. De no ser así, esto no va a avanzar en el mediano o largo plazo desde mi punto de vista. Perfecto, Joseph. Si no tenemos en cuenta al ciudadano para beneficiar al ciudadano, error. Julián. Bueno, yo creo que mi reflexión sería que más allá de, y acá estoy muy de acuerdo con el compañero, del uso de la tecnología, de usar más tecnología, es saber usarla bien. Entonces, digamos que en ese esfuerzo es muy importante la articulación interinstitucional. Digamos, por ejemplo, nosotros como entidad trabajamos mucho, por ejemplo, con entidades como la ANI, cuando hay procesos de reversión de activos de construcción, y si llegamos a esa fase de reversión, la información que no se generó en ese momento pues no es interoperable y digamos que no es fácil que llegue pues al instituto. Entonces digamos que nosotros tenemos que de pronto tener un reproceso con ese tema de información. Entonces digamos que más allá del uso de la tecnología y de todos los datos que nos están permitiendo pues digamos que tomar con todos los desarrollos tecnológicos que se están desarrollando, es que efectivamente pues esta data que estamos tomando nos permita concatenar información y que esa información nos permita tomar mejores decisiones dentro de nuestros proyectos para así pues generarle valor social a las comunidades, que pues es el objetivo último que tenemos pues todas las entidades del Estado. Muy bien, Julián, muchas gracias. Rigoberto, reflexión final. Varias. La primera es que esta es una invitación a todas las entidades públicas, preparen a la gente. Siempre hay uno que tiene a su cargo el tema de inteligencia artificial, un responsable, ¿sí? Pero tienen que entrar todos en eso. En esa medida avanza la entidad, ¿sí? Y algunos no van a perder su trabajo. Capaciten a la gente de forma permanente en todos estos temas, que no sean uno o dos los que lo conocen. Lo segundo es un llamado de atención y también a una autocrítica a nosotros como gobierno nacional. Lo que plantea la Agencia Nacional de Seguridad del Estado es algo que tiene que conocer el jurídico de un municipio de sexta categoría en La Guajira o en el Amazonas, o en Boyacá o en Casanare.
y le va a servir muchísimo, porque allá también hay jueces, ¿sí? Es decir, cómo lo que nosotros planteamos acá le ponemos en los territorios, para que no nos pase lo que hoy estamos viendo. Que muchas políticas del Estado, caso predial, se terminan afectando porque nunca vimos cómo se iba a poner allá, o cómo nosotros las aterrizamos allá, sino que las sacamos acá. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que mientras que yo avance en lo mío, tenga alguien que lo lleve a los territorios? Ese es un llamado de atención. Y otro para el Departamento Administrativo de la Función Pública. Debería haber un banco de experiencias que recoja todo esto para que cuando usted deje el cargo, su merced se vaya, todos estamos de paso, pues que eso en alguna parte y no se vaya con cada persona. Esa es como una invitación a que también pensemos, ya que nos vamos a ir, en cómo eso nos separa, porque no pierde la entidad, la que pierde la gente, porque todo lo que hacemos es para el beneficio de la gente. Es como, son estas las consideraciones. Gracias. Gracias, Rigoberto. Y eso responde a una pregunta que no alcanzamos a plantear, y es cómo hacer para que esto escale. Los colombianos somos tan buenos que en municipios pequeños, en zonas rurales, hay proyectos geniales y no nos enteramos. Ni siquiera en Impacto TIC, que estamos monitoreando, nos enteramos de todo lo que hay, pero si hubiera un banco de proyectos, eso ayudaría muchísimo a que se escalara, se multiplicara, se replicara. Nelson. Listo. 3 cositas. La primera, el gobierno inteligente comienza y termina con el ciudadano. Segundo, todos los proyectos que ustedes implementen en este momento tienen que tener un componente que se llama seguridad por diseño. Seguridad por diseño. Y tercero es realicen o establezcan un procedimiento de gestión de vulnerabilidades y un procedimiento de continuidad de negocio que les permita a ustedes ser resilientes en el tiempo. El Colser les puede ayudar a ustedes a identificar vulnerabilidades en la superficie de ataque que tienen en este momento de manera gratuita. Perfecto. Y esto que se aplica para entidades también aplica para todas las personas. Todos deberíamos hacer un estudio de vulnerabilidad personal incluso. Más bien sería más bien hacer un estudio de riesgo. De riesgos. De riesgo, siempre pensando en riesgos. Perfecto, Nilson. Gracias por esa lección y esa tarea pendiente para todos. Jorge Mario, terminemos con esa intervención final. Listo, claro que sí. Digamos, en línea de lo que mencionaba mi compañero Rigoberto, y pensando en la pregunta de cómo escalar. Entonces, hay muchos sistemas que comienzan a ahondar en la entidad territorial y que también hay una contraparte en la entidad nacional, ¿sí? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de temas financieros, como CIF o los presupuestos. Entonces también es una conversación a alto nivel que hay que dar, es de pronto esos servicios esenciales que desde el gobierno nacional hay que disponer a todos y que todos nos vayamos sumando, ¿sí? Así como de pronto SECOV, por ejemplo, comenzaron con el orden nacional y también lo usan las entidades territoriales. Entonces, que esos servicios esenciales también sean un estándar y que uno pueda a la entidad territorial pequeña decirle, venga, pues súmese a ese sistema, así como es el ECOGI, el sistema de información litigiosa, pues venga, súbase y hacemos información, hacemos datos. Usted no tiene que tener ingenieros, no tiene que desarrollar usted su propio proyecto, porque muchas veces no hay presupuesto. Entonces, tal vez me queda esa reflexión de lo que decía compañero Rigoberto, y que como país hay que pensar en esas, que también lo decía el compañero, esos servicios esenciales que tiene que tener un municipio para manejar sus finanzas, su defensa jurídica, todo. O sea, pues realmente podríamos más bien reducir costos si tenemos un único sistema, ¿no? Y si se habla igual. Eso es como una reflexión. Y lo segundo es, también hablando de estándares que tienen que ver con tecnologías, pues el Sistema Estadístico Nacional también es un estándar que de pronto no se conoce mucho y que también deberíamos comenzar a hablar, tanto entidades chiquitas como grandes, ¿sí? Que sea como, bueno, el estándar, por ejemplo, el DIVIPOLA se tiene que hacer así, y en la base de datos todos manejan el departamento así y el municipio así, y ese es un estándar que nos ayuda a hablar, y con eso avanzar muy rápido en los temas de, pues no solo los fundamentales, sino también los de inteligencia artificial.
Perfecto, Jorge Mario, panelistas, muchísimas gracias. El tiempo voló más de lo que ya sabíamos que iba a pasar, pero creo que logramos desarrollar un poco los temas que queríamos. Muchísimas gracias a todos ustedes y por favor un aplauso a todos nuestros panelistas. Mil gracias. Foto.